que nos pide lo siguiente: tenemos que analizar la continuidad y diferenciabilidad, digamos, de la función a continuación, y después calcular las derivadas direccionales que vayan o que se pueda calcular en cada uno de estos extremos, ¿no? Entonces, verificar que la función es continua, que es derivable, pero que no es diferenciable en el punto. Entonces, para la continuidad, lo primero que hacemos es calcular, ¿sí?, el límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy, ¿correcto? Entonces, en ese caso, esto nos va a quedar, ¿no? Fíjense, tenemos acá la particularidad que la función tiene y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, esta fracción garantiza de que el numerador siempre va a ser más pequeño que el denominador, perdón, porque es la suma del mismo número al cuadrado con otros dos. Entonces, en este caso, esto se puede pensar como si fuera límite de xy tendiendo al 0, 0. Podemos pensar como x, ¿sí?, por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Si esto se da siempre de esta forma, ¿sí?, el módulo, esto va a ser siempre menor que 1. Fíjense, si dividimos ambos lados de la ecuación por 1 por x al cuadrado más y al cuadrado, fíjense que esto de hecho se cumple, ¿no? Entonces, eso garantiza, digamos, de que, tenemos acá, ¿no?, 0, este límite está, ¿no?, está entre módulo de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, cerramos ahí, y esto, al ser menor que 1, estamos menor o igual que el módulo de x, ¿sí? Entonces, si tomamos el límite de las tres funciones, ¿sí?, 0 tomándolo como una función constante, tendiendo al punto 0, 0, vamos a quedar que el límite, fíjense, va a quedar acotado entre 0, por ende, por teorema del sándwich, límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy, en este caso nos va a quedar como 0. Por ende, la función es continua porque fíjense que tiende al mismo valor que cuál es la imagen de la función. Luego, para calcular las derivadas direccionales, lo que hacemos es derivadas de f respecto de b evaluadas en 0, 0. Esto lo que nos va a quedar va a ser, por definición, ¿no?, límite de h tendiendo al 0 de f de h por a más 0, h por b más 0, menos f en 0, 0. Todo esto sobre h, esto es lo mismo que de 0. Fíjense, la f de 0, 0, según lo que hemos visto antes, esto nos va a dar 0, con lo cual vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de f de h por a, h por b, menos 0, directamente queda así. Esto hay que reemplazarlo en el dominio original de la función, que era en todo punto xy distinto del 0, 0. ¿Sí? Entonces vamos a proceder. Nosotros ya lo tenemos calculado, pero si hacen la sustitución les va a quedar algo de este estilo. Les va a quedar, fíjense, h por a por h cuadrado por b cuadrado, ¿sí?, todo esto sobre h cuadrado por a cuadrado más b cuadrado, y todo esto dividido h, ¿no? El dividido lo pongo de esta forma para que sea más prolijo la forma de encarar. Recuerden ustedes que nuestro vector iba a ser AB, nuestro vector director. En este caso la norma por definición se hace norma 1, y esto sale haciendo la raíz cuadrada de ambas componentes al cuadrado, con lo cual también eso implica que la suma esta va a ser 1. Pues de acá tachamos estos h, fíjense que esto nos va a quedar acá dividido este h, en lo cual nos va a quedar como h por a, ¿sí?, por 1 dividido h, acá nos queda un b cuadrado, que era este b cuadrado que teníamos acá, con lo cual esto nos va a quedar como a por b al cuadrado, ¿sí? Esa sería la derivada direccional en cualquier dirección. Y después, para ver que sea diferenciable, si es diferenciable, la idea es aplicar la definición, o sea, ahí no hay otra forma de sacarlo, ¿sí? Entonces, la idea justamente es que para ver el tema de la diferencialidad vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0, ahí ponemos toda la definición, f de xy menos la derivada parcial de f evaluada en 0, 0 por x menos 0, menos la derivada parcial de y evaluada en 0, 0 por y menos 0, menos la imagen de la función en el punto 0, 0, todo esto sobre la norma de xy menos el 0, 0, cerramos acá. Observen ustedes, de acá podemos sacar las derivadas direccionales de f y de y, o sea, en 0, 0, porque acá, fíjense, la derivada de dirección respecto de x va a ser en el versor 1, 0. 1 por 0 al cuadrado nos da 0, 0 por 1 al cuadrado también nos da 0, con lo cual
ambas derivadas direccionales valen 0, estos dos términos se anulan, y también por definición la imagen en 0, 0 habíamos dicho que era 0, con lo cual, y otra cosa aparte acá, la norma de xy menos 0, 0 es lo mismo que hablar de la norma de xy, que esto es lo mismo que raíz de x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Bueno, si simplificamos todo, ¿sí? Para que se entienda un poco más el concepto, esto lo que nos va a quedar va a ser f de xy, que en este caso nos va a quedar como x por y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado dividido, si dividido lo volvemos a poner de esta forma para que sea más prolijo, raíz de x al cuadrado más y cuadrado sobre 1, y esto nos va a quedar finalmente como el límite de xy tendiendo al 0, 0, de x por y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto a la 3 medios. ¿Sí? Entonces la lógica es exactamente igual que en el caso anterior, es decir, para resolver este límite lo que hay que hacer es probar que el límite no tiende a 0, y eso se puede resolver mediante cualquier ecuación que en este caso nos dé a nosotros, o cualquier curva que nos dé distinto de 0 por empezar. Bueno, entonces en este caso, de vuelta vamos a probar por otra curva, ¿sí? Si probamos, por ejemplo, por la curva que hemos probado antes, y igual a x, la función identidad. Si no quieren hacerlo así, también pueden pensar con rectas que pasen por el origen, es decir, rectas de la forma y es igual a m por x, si es indistinto también funciona. ¿Okay? Entonces en ese caso, fíjense, de esta forma, por y igual a x, nos va a quedar límite de xy tendiendo al 0, 0, ¿no? De x por x al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, y si ustedes simplifican esto les va a quedar 1 sobre 2 a la 3 medios. Claramente esto es distinto de 0, por ende la función no es diferenciable. Y después, otro de los puntos que preguntaba es hallar los versores por los cuales la derivada direccional puede ser máxima, mínima y nula, identificando los valores de cada una de esas variables, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, habíamos dicho que la derivada parcial respecto de b en un punto 0, 0, esto nos va a quedar como, acá en este caso, a por b cuadrado, ¿no? Entonces, una forma, para que sea más sencillo, sería pensar lo siguiente: si el vector nos va a quedar como AB, y la norma de AB, por definición, va a ser 1, esto nos permitiría pensar que a cuadrado más b cuadrado, en raíz cuadrada nos va a quedar 1, esto elevando al cuadrado en ambos lados, vamos a tener que a cuadrado más b cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual b cuadrado nos va a quedar 1 menos a cuadrado, ¿sí? Y esto, reemplazándolo acá, esto nos puede quedar como a por 1 menos a cuadrado, ¿sí? Y entonces en este caso, a, ¿sí? Por el hecho de que tenemos la norma que está en 1, vamos a tener que a va a valer entre 1 y menos 1. Recuerden que el versor AB está circunscrito a una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? Entonces tengan a bien resguardar ese concepto en particular, por eso la está en este intervalo, ¿sí? Bueno, después, ¿para qué expresiones, por ejemplo en este caso, cómo podemos pensar esto como función, ¿sí? En este caso, ¿no? Es decir, la función derivada parcial en b en 0, 0 nos va a quedar como menos a al cubo más a. Entonces deberíamos estudiar un poco esta función en ese intervalo, ¿no? Donde a pertenece a menos 1, 1. Entonces fíjense ustedes, vamos a ver, ¿se anula en algún punto esta función? ¿Sí? Entonces, f', llamémosle a esta f, ¿no? F de a, que nos va a quedar como menos a al cubo más a. Vamos a ver dónde se anula, donde tenemos máximos y mínimos. Esto nos va a quedar menos 3a al cuadrado más 1, con lo cual vamos a tener menos 3a al cuadrado es igual a menos 1. A al cuadrado nos va a quedar un tercio, con lo cual a puede ser más menos 1 sobre raíz de 3. En estos puntos podemos tener máximos y mínimos, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a tener a, vamos a tener f de a, ¿sí? Los intervalos, fíjense que tenemos menos 1, de menos 1 a menos 1 sobre raíz de 3 sin incluir, ¿no? Después, acá yo por las dudas le incluiría el menos 1 como imagen para ver cuánto nos da. Después vamos a tener menos 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Vamos a tener de menos 1 sobre raíz de 3 sin incluir a el que sigue, que es 1 sobre raíz de 3. Después tenemos 1 sobre raíz de 3 y después tenemos de 1 sobre raíz de 3 a 1 positivo, ¿no? Y finalmente acá en 1. Y después de cada uno de estos puntos que nosotros vemos acá, ¿qué pasa, por ejemplo, con la función derivada también? Entonces vemos que en estos dos la función derivada vale 0, ¿sí? ¿Qué pasa en los intervalos del costado? Vamos, si ustedes reemplazan cualquier punto acá les va a quedar negativo, ¿sí?
de este lado, o sea que la función viene decreciendo, o sea, negativo, la función viene decreciendo, después pasa a positivo, la función va creciendo, ¿sí? Acá, perdón, 0 me equivoqué yo, y después pasa a decrecer nuevamente, con lo cual acá lo que tenemos es un mínimo, ¿sí? Y acá tenemos un mínimo local y acá tenemos un máximo, ¿sí? Para entender un poco la idea. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense en lo que tenemos acá es que después tenemos que fijarnos si usemos, digamos, el gráfico, ¿no? Esto nos va a quedar, ¿no? Para menos 1 y 1, nos va a quedar, y en este caso tendríamos 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3, tendríamos el mínimo acá, el máximo acá, y que esto venga de esta forma, ¿no? Entonces, fíjense acá, para las derivadas de cada versor, ¿no? Entonces, en la primera derivada, ¿sí? Esto sería f en menos 1 sobre raíz de 3. Esto nos va a quedar como 2 sobre 3 raíz de 3. Y f en 1 sobre raíz de 3. Y luego, ¿sí? Se anula en los 3 puntos del intervalo, en menos 1, en 0 y en 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho? Para que se anule, ¿sí? Fíjense, para que la derivada parcial en 0, 0 nos quede 0, a por b cuadrado tiene que ser 0, con lo cual a tiene que ser 0 o b tiene que ser 0. Y dada esa circunstancia, tiene que ser cualquiera de estos 3 puntos que están puestos a continuación.